Muy buenas noches, estimados hermanos. Ya estamos a unos días de terminar el curso y hoy vamos a estudiar varios libros y tengo que decirles que va a ser bastante rápido porque es un panorama. Así que en algún momento espero que esto les provoque interés para que puedan seguir estudiando la palabra de Dios. El libro que vamos a empezar estudiando es el segundo libro, la segunda carta de Pedro. Como ustedes saben, el público al cual él se dirigió es el mismo, fue a los hermanos expatriados que se encontraban en persecución, pero la diferencia de esta segunda carta es que aquí tiene un tema en el que pone énfasis acerca de la presencia de los falsos maestros, eh, quienes tenían su participación en este contexto, razón por la cual él está haciendo una amonestación contra los falsos maestros. Y en este libro hay una parte muy importante porque contiene muchas referencias a la segunda venida de Cristo. Que era lo que podemos ver aquí, que la idea principal del libro es provocar un despertar en la iglesia cristiana, ese deseo de seguir creciendo, a discernir la verdad del error y sobre todo a desear la venida del Señor, como todo creyente debe tener. Eh, ¿Cuáles son las características particulares de este libro? Bueno, se desconoce una fecha exacta y el destinatario preciso, así que algunos comentaristas objetan la paternidad del libro, pero uh, nosotros y bueno, varios comentaristas, ellos reafirman que es Pedro el autor de esta carta. Ahora, es importante notar que dentro de esta carta hay una claridad en cuanto al bosquejo de esta segunda carta, en que hace una diferencia en el primer capítulo acerca de ese conocimiento verdadero que el creyente tiene que tener y estar afianzado, y ese conocimiento falso, de tal manera que pueda distinguir, discernir la verdad del error. Dentro de ese primer capítulo está la verdad y crecimiento cristiano, que es propio de cada uno del que ya es un hijo de Dios y de que debe estar fiado en la palabra de Dios, ¿verdad? A diferencia del segundo capítulo, que viene a estar dado por el conocimiento falso, ya sea por la presencia de los falsos maestros, el juicio que Dios va a hacer a estos falsos maestros y las características que nos ayudan a distinguir a un falso maestro. Razón por la cual este es un libro muy, muy valioso que todos nosotros debemos tener que estudiar a profundidad. Así como el último capítulo en el que habla a los creyentes que el día del Señor vendrá, ¿no? Y eso es una seguridad, razón por la cual aquí nos habla Pedro que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El objetivo de Dios es que todo ser humano se arrepienta. La realidad es que no todo ser humano se va a arrepentir. La dureza de corazón, la incredulidad impiden que puedan llegar a conocer al Salvador.
pero sin embargo Dios extiende ese, ese, esa oportunidad a todo ser humano para que pueda ser salvo si pone su confianza en Él. Bueno, este es un libro muy hermoso, así como el que vamos a seguir estudiando, que vienen a ser las 3 cartas de Juan. Y bueno, estas 3 cartas fueron escritas por el apóstol Juan, el discípulo amado, el mismo autor que escribe el Evangelio según San Juan. El estilo de redacción y vocabulario son similares al Evangelio de Juan. Ahora, esto es muy importante. El propósito por el cual Juan escribe esta carta era porque había varios errores que estaban hallando aceptación entre los creyentes, razón por la cual él tenía que escribir, porque esto ponía en peligro el Evangelio, ¿verdad? Y eso llevaba simplemente a que la falsa doctrina se pueda instaurar en la iglesia y eso iba a contaminarla indefectiblemente. Así que vemos aquí dentro de este libro que Juan escribió esta carta para combatir estos errores. Aquí como hace énfasis primero en que destaca esa comunión del creyente que debe tener con Dios y que eso va a provocar un pleno gozo, el poder ser hijo de Dios y poder saber que son todas las bendiciones que recibe el Hijo como tal. Una de ellas es que te libera del pecado, te protege del error y trae una certidumbre de vida eterna, ¿verdad? Así que esto es muy importante que nosotros tomemos en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver en este libro? Pues Juan pone un énfasis en que el Hijo de Dios vino en carne, pero no por eso deja de ser Dios. Como ustedes saben, Jesús es Dios hombre, ¿verdad? No es mitad hombre, mitad Dios, es 100% Dios y 100% hombre. Razón por la cual es veraz el hecho de que Él se hizo carne y es veraz en que Él es Dios y Él es el que, como dicen, Él dio su vida en rescate por nosotros y simplemente Él tiene poder para quitarla y para tomarla. Eso es una característica que tiene Él como Dios hombre. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí Jesús mostró el amor de Dios por nosotros mediante su encarnación. El hecho de descender y venir y hacerse hombre, pues es una muestra de su amor incondicional, más aún cuando fue a la cruz por nosotros. Dentro de este libro, Juan hace énfasis acerca de que Dios es luz y si nosotros decimos que tenemos comunión con Él, debemos andar como Él anduvo, es decir, imitar su fe y sobre todo considerar sus pisadas de la misma manera como Él anduvo, ¿verdad? En una vida perfecta. A diferencia, claro, de nosotros aún somos pecadores y razón por la cual aquí el Señor nos da esta posibilidad. Él sabe que nosotros somos seres humanos y por eso es que dice acá, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es decir, Dios sabe como Dios que nosotros somos seres humanos y que en el caminar cristiano hay veces vamos a fallar y vamos a pecar. Y ahí tenemos ese privilegio de que el Señor Jesús, Él
intercede por nosotros, y si nosotros confesamos nuestros pecados, dice que Dios nos limpia de todo pecado. El tema de Primera de Juan es la comunión, esa relación íntima que debe tener, debe tener el creyente con Dios. La comunión con el Padre se debe edificar sobre la verdad, y cuando se experimenta, guarda a la persona de errores doctrinales y morales, evitando así que se desvíe de los engaños que el diablo siempre está buscando poner delante del creyente. Así que nos anima a apartarnos del mundo y sobre todo a poder discernir la falsa doctrina instaurada por los falsos maestros. Y dentro de ello nos está haciendo un énfasis acerca del anticristo. Así que esto es muy importante. Él está advirtiendo la presencia del anticristo y nos advierte para poder cuidarnos. ¿Cómo? En dependencia con Dios, amando su palabra, viviendo su palabra. Es ilógico, dice, que si nosotros no amamos a nuestros hermanos, digamos que amamos a Dios. Es algo irreconciliable. No es lógico que si nosotros decimos que somos hijos de Dios, entonces deberíamos demostrar el amor no solo hacia nuestros hermanos, sino hacia el prójimo, ¿verdad? Entonces, este es un libro, si bien es cierto, el primero, pero lo que es muy importante que quiero que recuerden es que el principal tema es esa comunión del creyente con Dios. Y esto es realmente muy importante de que podamos recordarlo para toda nuestra vida. La segunda carta de Juan es mucho más corta, y esta segunda carta es una breve carta a una anónima señora elegida. La palabra de Dios dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Ahora, aquí esta segunda carta tiene el propósito de alentar a los creyentes a obedecer a la verdad, a obedecer la verdad y a resistirse a los que quieran enseñar falsa doctrina, y negar la apertura de la casa a los falsos maestros. Entonces, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta aquí? Hay un tema, no sé si decir controversial, pero algunos comentaristas creen que la señora elegida es a una iglesia determinada, y otros comentaristas creen que se refiere a una señora, a una hermana en particular, la cual Juan no quiere decir su nombre y la mantiene en anonimato. Y bueno, esos son los dos temas principales, o mejor dicho, las dos interpretaciones principales de este libro. Particularmente yo considero que la señora elegida se refiere a una hermana, no a una iglesia local, porque si nosotros sabemos la Biblia, la entendemos y la debemos siempre tomar de manera literal, y no tendría sentido porque diga señora elegida y a sus hijos, cuando sinceramente se está refiriendo pues a personas en especial, no a determinados hermanos, sino parece que tenía mucha cercanía con esta hermana, y aquí Juan está gozándose de ver cómo ellos
han conocido la verdad y permanecen en la verdad. Entonces, aquí está diciendo algo muy importante, que deben permanecer en la doctrina de Cristo. ¿Y qué dice? Dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Es algo que se repite también en la primera carta de Juan. Ahora, ¿qué es lo que dice acá? En el verso 10 esto es muy importante. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Aquí él está poniendo un énfasis muy claro en saber diferenciar a alguien que trae una doctrina diferente de Cristo. No le podemos abrir las puertas de nuestra casa. No podemos permitir, porque eso traería como consecuencia la contaminación del Evangelio, razón por la cual él hace un énfasis bastante claro en este aspecto. Así que el bosquejo es sencillo. Primero él saluda, hace un saludo a quien está dirigiéndose la carta, hace una exhortación a ese amor obediente que deben tener a Dios, y luego hace una advertencia contra los falsos maestros que no deben tener cabida en nuestras vidas y menos aún en nuestras casas. Y por último, la tercera carta de Juan también es una carta breve, y al igual que la segunda, Juan se refiere aquí, se presenta como anciano, ¿no? Posiblemente no se trata de una referencia a una posición oficial, sino que era de edad avanzada. Se sabe que ya estas cartas fueron escritas ya cerca a su muerte. Luego se dirige a un hombre llamado Gallo, y mencionado aquí como un querido amigo, ¿no? Dice el verso 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor amor que el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, aquí en esta carta le escribe para encomiarlo por la fidelidad a la verdad, por su amor y por su hospitalidad. Juan quería que Gallo diese su hospitalidad a Demetrio, y se cree que la carta fue entregada por un tercer personaje, que es Demetrio. Ahora también habla de un hombre llamado Diótrefes, a quien Gallo excomulgó de la iglesia y había llegado a crear un sentimiento antimisionero, tratando de conseguir que la iglesia evitara la recepción de misioneros. ¿Y por qué digo esto? Mira, voy a leerlo. Dice acá, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estos, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. O sea, este hombre había tomado muchas atribuciones dentro de la iglesia, tanto que él lo único que buscaba era fama, ¿verdad? Algo totalmente contrario a lo que Dios dice, a lo que el Señor Jesús era. Entonces, aquí, contrario a la segunda carta, ¿en qué sentido? En que en la segunda carta dice que no, ni siquiera debemos darle la bienvenida a alguien que trae otra doctrina. Aquí está hablando
de que debemos darle la bienvenida, debemos ser hospitalarios con aquellos que tienen ese corazón de sembrar la palabra, de predicar la palabra y de llevar la sana doctrina. Entonces son libros muy importantes en ese sentido, porque ayuda al creyente a tener esa claridad, ese discernimiento de ser hospitalarios. Todo creyente debe ser hospitalario, debe saber reconocer a aquel que es un servidor de Cristo y debe saber reconocer también a un falso maestro. Ahora, aquí dice finalmente en el verso 11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, esta carta nos ayuda a dar esa reafirmación de que aquel que hace lo bueno, pues es alguien que está caminando con Dios. Sin embargo, aquel que hace lo contrario, lo malo, es una persona no regenerada, ¿no? Finalmente, ¿qué podemos tomar en cuenta? Nos enseña a ser muy cuidadosos también quiénes son los que sirven en una iglesia. Pueden ser personas llenas de orgullo, como Diótrefes, y que quería ser el primero en la iglesia. Cuando Dios dice, el Señor Jesús dice, el que quiera ser primero, sirva a todos. Este hombre no quería servir. Es más, expulsaba a las personas que venían a la iglesia. Entonces, algo totalmente reprochable. Finalmente da saludos finales y eso nos ayuda a tomar en cuenta que estas cartas, por más pequeñas que sean, tienen un contenido muy importante para nuestras vidas. Finalmente, el último libro que vamos a estudiar de manera rápida es el libro de Judas. Este libro es un libro también bastante corto y hay veces algunas personas se confunden porque creen que Judas, el que se ahorcó, es el que escribió el libro. Y en esta época era muy común el nombre Judas en el Nuevo Testamento. Sin embargo, este Judas, el que escribió esta epístola, no fue Judas Iscariote, sino el medio hermano del Señor Jesús. Y se identifica como el hermano de Jacobo, y esto se resuelve en realidad leyendo la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, verso 55 y Gálatas capítulo 1, verso 19. Son versos clave para poder reafirmar y demostrar que este era el medio hermano del Señor Jesús. Para los católicos esto es una aberración. Ellos creen que María siempre fue virgen y no tuvo ningún hijo después del Señor Jesús, pero no es cierto. La Biblia sí demuestra que él tuvo más hermanos, razón por la cual se desmorona esa idea de que María siempre fue inmaculada. Esta epístola fue probablemente escrita tiempo después de Segunda de Pedro, aproximadamente de los años 60 al 65, y Judas iba a escribir en una carta acerca de la cuestión de la salvación, pero cambió de propósito cuando recibió algunas nuevas perturbadoras acerca de personas que se apartaban de la fe. Judas se parece mucho en contenido a Pedro, excepto a aquel apartamiento de la verdad, es decir, la apostasía que Pedro veía como futuro, Judas lo ve como algo que comienza. Judas escribió para contrarrestar la apostasía que comenzaba a tener lugar en ese contexto. Cuando Judas escribe esta carta es evidentemente a un grupo de creyentes.
Sin embargo, no da ninguna indicación étnica ni geográfica, es decir, por tanto es una carta general. No es una carta específica como la carta a los Gálatas, a Colosenses, a Tesalonicenses, escritas por Pablo. Cuando llegaron esas perturbadoras noticias de que los falsos maestros se habían infiltrado en el grupo o grupos de aquellos a quienes escribía, Judas escribió una carta enérgica acerca de ello y lo vamos a notar aquí. Aquí Judas dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, aquí vemos a un Judas defensor de la fe. Aquí está declarando abiertamente ese rechazo ante estos falsos maestros, a estos hombres que eran falsos profetas y que estaban infiltrados dentro de la iglesia. Así que él, ¿qué es lo que anima a que no se relacionen con estos hombres y a que vivan en la fe en el Señor Jesús? Así que él demuestra que aquellos que no son hijos de Dios, pues no tienen al Espíritu Santo. Y es más, él toma ejemplos del Antiguo Testamento. ¿En qué sentido? Porque recuerdan cuando Moisés salió de Egipto, llevaba muchísima gente, ¿verdad? Pero muchas veces mucha gente murió porque no creyó en el Señor Jesús. Muchos podían decir que creían en el Señor, pero sus vidas demostraban totalmente lo contrario. Al igual que los ángeles al que Dios creó, simplemente se rebelaron. La tercera parte de los ángeles siguieron a Satanás, al ángel de luz que Dios había creado para servirle. Entonces, eso que nos indica que simplemente Dios va a juzgar sí o sí a todo aquel falso maestro, a aquel que apostata de la fe. Entonces, sin embargo, hace un énfasis en que el justo vivirá eternamente, a diferencia de que los impíos permanecerán en la oscuridad de las tinieblas, igual como los ángeles. Porque miren lo que dice: y los ángeles que no guardaron su indignidad, sino que abandonaron su propia moral, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, ese juicio está declarando Judas que se va a dar. Y si Dios no perdonó a los ángeles, tampoco va a perdonar a los impíos, a los hombres impíos que apostaten de la fe o que sean incrédulos. Finalmente, Judas concluye su carta alentando a los creyentes a mantenerse firmes por la verdad, dependiendo del Señor Jesús, el gran Salvador. Entonces, fue esta semana
los cursos que espero ustedes puedan seguir aprendiendo, y a pesar de que son pequeños, tienen enseñanzas muy profundas para nuestra vida. Así que espero sigan adelante, y ya nos queda solamente el último libro, que es el libro de Apocalipsis, para terminar este curso. Muchas gracias por su ánimo, por el deseo de seguir aprendiendo, y Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima.